Entonces, las diferencias es algo esencial. Sabemos que el pájaro, en la mayor parte de las especies, el pájaro que canta es el hombre, perdón, el macho, no la hembra. Entonces, esto se encontró hace un tiempo, ya en los años 70, empezó a hablarse de eso, y se empezó a invocar, por tanto, diferencias hormonales, ¿ya? Los aves, ustedes saben que las hormonas son ampliamente conservadas en la evolución y ya las encontramos en prácticamente todas las especies, ¿no es cierto? En los años 70 y más tarde se encontraron diferencias, por ejemplo, en partes del hipotálamo, que es, ustedes saben, el eje del sistema endocrino, en áreas cerebrales que controlan el lenguaje, ¿cierto? En las aves cantoras donde las hembras no cantan, nacen con núcleos vocales. Ellas nacen con un HDC, pero el HDC se atrofia, ¿ya? Mientras que en el macho el HDC se desarrolla y crece, ¿ya? Entonces, eso puede tener, ¿cierto? Eso que se llama dimorfismo, en biología eso se llama dimorfismo, tiene que ver entonces con aparentemente factores genéticos y por tanto hormonales, ¿cierto? Hay algunas especies donde, por ejemplo, en estos pájaros de Carolina, son de Carolina, de la bahía son pájaros de la región de Carolina del Norte, en Estados Unidos, ¿cierto? Ambas especies cantan, o sea, la cosa tiende a ser más compartida. En esos casos también los núcleos vocales son comparables en tamaño. Pero en general, en las especies en donde el macho es el que canta, el núcleo los núcleos, especialmente el núcleo vocal superior, es básicamente mayor en el macho. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, lo que pasa con lo que sucede con la influencia hormonal. Observen el tamaño que tienen los núcleos. Eso es un esquema que nos muestra la importancia de la testosterona esencialmente. Fíjense en el caso del macho, del zebra finch, y en la hembra. Fíjense el tamaño que tiene el HDC en ambos, ¿cierto? El núcleo robusto, fíjense las diferencias. El MAN, fíjense, y el área X. Fíjense, el área X prácticamente no está desarrollada en la hembra. Y el área X es importante como área de relevo para las conexiones del magno celular, ¿no? Entonces, si ustedes comparan, ¿cierto? Por ejemplo, el radio entre el volumen del HBC macho versus hembra, en varias especies van a encontrar que en las especies donde canta el macho, la diferencia es grande. Miren, canta solamente el macho y el zebra finch, la diferencia es muy alta, la diferencia entre radio, la razón es muy grande, ¿ya? En cambio, cuando el macho canta más que la hembra, baja un poco en el canario. Y en esta otra especie, ¿cierto?, va bajando el pájaro rufus, el chat, el ren de la bahía, ¿cierto?, donde ya es igual el macho con la hembra, la diferencia prácticamente no existe. Estas diferencias no son significativas, ¿ya? Vale decir, la diferencia de radio, de razón, entre el volumen del high vocal center, en el caso de los pájaros que cantan, solamente el macho, va a ser muy grande, y eso se explica porque se desarrolla cuando se va a producir el aprendizaje, ¿cierto? Cuando el pájaro está desarrollándose y se está produciendo el aprendizaje, el high vocal center del macho crece mucho más que el de la hembra, y en el caso de la hembra, cuando la hembra no canta, se atrofia. Entonces, la importancia de la hormona fue muy importante porque se descubrió en los años 80 por Fernando Nottebohm, un investigador argentino radicado en Estados Unidos, que el canto de las aves tiene detrás un fenómeno conocido como neurogénesis. O sea, cada vez que la ave aprende un canto, forma nuevas neuronas, lo cual es una verdadera novedad biológica, porque a menudo sabemos que las neuronas en animales postnatales, ¿cierto?, no vuelven a aumentar de número, ¿cierto? Se dice habitualmente que no hay neurogénesis.
Pero en este caso, gracias a las hormonas, Notheboom, ¿cierto?, descubrió que había básicamente neurogénesis, y eso explica por qué cada vez que el pájaro aprende un nuevo canto, ¿cierto?, va desarrollando su núcleo a partir de nuevas neuronas. Vale decir que hay un fenómeno de neurogénesis. Básicamente ahí dice, fíjense ustedes, notable excepción en vertebrados. El sistema del canto del pájaro, que estacionalmente se expande, se basa en la neurogénesis. También se ha visto este fenómeno de neurogénesis en algunos receptores celulares olfatorios, ¿cierto?, que habitualmente están haciendo recambio, y en algunos peces, en algunas células del sistema endocrino o del sistema gonadal. Entonces, la base de esto parece ser el flujo de testosterona, ¿cierto? Esa parece ser la clave, el flujo de testosterona. O sea, la unión de testosterona hacia el núcleo, en las células, en las neuronas del núcleo vocal superior, determinaría una cascada molecular que permitiría la formación de nuevas neuronas. ¿Ah? Y eso puede determinar, ¿cierto?, que la estructura prácticamente se doble en la razón entre el tamaño y el conteo de células. ¿Ah? Esto es verdadero tanto para machos y hembras, ¿cierto? Y uno puede provocarlo por inyecciones también. ¿Ah? Si uno quiere, puede hacer experimentos inyectándole testosterona en los núcleos y va a provocar efectos parecidos, ¿cierto? Y esos efectos se provocan más fuertes en juveniles versus adultos, ¿cierto? Y resulta, por tanto, en que el pájaro, si uno inyecta, el pájaro puede cantar en la estación que corresponde. Entonces, las hembras también uno puede provocar que canten, ¿cierto?, o que se produzca neurogénesis, pero en una extensión menor que en el macho, ¿cierto? Entonces, hay una correlación directa entre crecimiento, aumento de la testosterona y aumento de la proliferación celular estacionalmente en todos estos núcleos, en el núcleo alemán, en el área X, en el núcleo robusto del arch striatum y en el núcleo del hipogloso, y también en el núcleo high vocal center, ¿cierto? Y el tamaño de esas zonas por neurogénesis aumenta mucho, y eso permite que haya una correlación entre el tamaño que adquieren esos núcleos con el número de sílabas que son capaces de producir los pájaros, ¿no? Vale decir que el fenómeno de la neurogénesis explicaría, ¿cierto?, el aumento de tamaño del high vocal center estacionalmente, y eso permite, ¿cierto?, que el pájaro, cada nueva estación, vaya aprendiendo cantos nuevos. Esto, por ejemplo, entonces lo hizo el experimento de Notheboom del año 83, ¿cierto?, en que él lo que hizo fue ponerle timidina tritiada. La timidina tritiada es capaz de marcar células mitóticas, o sea, va marcando nuevas células que se van formando a partir de otras. ¿De acuerdo? Para eso entonces él marcó neuronas primero con fluoro gold, o sea, eso se llama oro fluorado, ¿cierto? Las marcó y después puso timidina tritiada y vio cuándo se producía colocalización. O sea, cuando entraba la timidina tritiada, marca timidina tritiada en las mismas neuronas que le había marcado con fluororo, ¿cierto? Y encuentra eso, ¿ven? Fíjense acá, ahí encuentra una donde hay colocalización. Entonces, después hicieron recuento y eso le permitió demostrar que había cierto neurogénesis, ¿cierto? Esto, ¿cierto?, fue cuestionado, muy cuestionado en su momento, pero en el tiempo ha sido la gran contribución de Notheboom, que trabaja en California, ¿cierto? Entonces, a partir de eso se trataron de hacer estudios en humanos, a ver qué pasaba con los humanos, a ver si había neurogénesis en humanos. Sabemos que para el aprendizaje del lenguaje humano no hay neurogénesis, ¿ya? Nunca nadie lo ha demostrado, ¿cierto? Sabemos que el cerebro aumenta de tamaño cuando el humano está aprendiendo el lenguaje, pero eso ocurre porque hay una enorme diversificación del árbol de los procesos, ¿cierto?, de la sustancia blanca, no básicamente por aumento de neuronas. Entonces, aquí están los comentarios de los escépticos, ¿no es cierto?, que argumentaron que quizás la neurogénesis solamente se encontraba en estructuras altamente especializadas como el núcleo vocal, a pesar de que yo les dije que había neurogénesis en casi todos los núcleos de los circuitos de los cuales nos hemos referido. Pero también se ha demostrado en áreas vocales de no aprendedores,
el lóbulo olfatorio del ratón y en una variedad de otras áreas involucradas con el aprendizaje complejo, por ejemplo el hipocampo y la corteza primal. ¿No? Fíjense ustedes entonces, ¿cuál es el rol de la neurogénesis? Qué mejor que mirar un gráfico, ¿cierto? Fíjense arriba, la curva de células que van muriendo tiene que ser reemplazada por nuevas neuronas. Fíjense la curva de las nuevas neuronas con la forma que tiene la curva de las nuevas sílabas que va incorporando el pájaro. ¿Ya? Entonces, el patrón que estoy mostrando ahí es el patrón del canario, ¿cierto? Que aprende nuevas, ¿cierto? El canario aprende mucho, ¿cierto? Y aprende nuevas sílabas tanto en otoño como en primavera, ¿no? Entonces, es un gran cantante el canario, ¿no? Entonces, y esto, ¿cierto? Este patrón nos muestra, ¿cierto?, los cambios estacionales, ¿cierto? Fíjense ustedes, esto en el hemisferio norte, ¿ya? Entonces, para ello, aquí donde estamos en noviembre, estamos básicamente en otoño, ¿cierto? En otoño, y luego vuelve a pegar otro pic, marzo y abril, ¿cierto? Que es el mes romántico del hemisferio norte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en humanos? Pues en humanos también se buscó esto y se hizo un experimento en el 98 en que se le pidió a pacientes, a familiares de pacientes que estaban con cánceres terminales, hospitalizados, habiendo ya perdido en condiciones de cáncer terminal, se autorizó a hacer un experimento en que se les inyectó timidina tritiada en el cerebro de estas personas, y después que las personas fallecieron, se tomó el cerebro y se estudió, ¿ya? Entonces no pusieron timidina tritiada, corrijo, sino que pusieron otro marcador de mitosis que se llama bromodeoxiuridina, ¿sí? Que es esa de ahí. Y con NEUN es un marcador de neurona. Entonces, donde había colocalización de ambos marcadores, esa neurona era nueva, ¿ya? Entonces la encontraron en el hipocampo, en el estrato granular, ¿cierto? Ahí se encontró esto y apareció entonces que existiría neurogénesis, al menos en ciertos lugares del hipocampo, ya en 1998, a pesar de que estos estudios no se han vuelto a replicar. Básicamente, éticamente, son muy difíciles de hacer. Ese estudio fue hecho aprovechando la buena voluntad de familiares y probablemente de los mismos pacientes que habían aceptado que su cerebro fuera utilizado para investigación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿cierto? Pacientes autopsiados que habían fallecido por cáncer, ¿cierto? Tenían un gen específico que había sido marcado con bromodiurexiuridina y generalmente aceptado, pero ahora es visto con mayor escepticismo, ¿cierto? Y eso fue en cerebro adulto, ¿no? No era un cerebro de pequeño, de niños, ¿no? Por tanto, para terminar, la cuestión aquí es preguntarse, ¿ya? De acuerdo a todo lo que yo le he dicho, el lenguaje, el canto de los pájaros puede ser una analogía o una homología. Los datos apuntan a que no es una homología estructural, ¿ya? En términos básicos, no hay corteza cerebral, ¿cierto? No hay neocórtex, las estructuras no son homotópicas, ¿ya? Pero sí hay una analogía, algo que se conoce como paralelismo o evolución paralela, se llama. Algunos lo llaman también evolución convergente. Vale decir que son rasgos que se comparten entre especies a lo largo de muchas y muchas generaciones de ambos, que pertenecen a ambas especies. Vale decir, muchas generaciones a través de mucho tiempo ¿cierto? de las aves cantoras, ¿cierto? Comparten este rasgo con nosotros, ¿cierto? Pero esto es básicamente una analogía. Y esa analogía se concentra en varias cosas. Primero, ¿cierto?, que hay aprendizaje de tutores. Segundo, que hay periodo crítico, ¿cierto? Tercero, que hay un periodos prelingüísticos, si podemos hablar, o prevocales, que corresponden al balbuceo o al subcanto. Cuarto, que el canto, o sea, es lateralizado. Básicamente seguimos con esta evidencia biológica en la evolución de que se necesita un solo jefe para hablar. No hablamos con dos hemisferios. Se interrumpirían entre ellos, se pelearían entre ellos. Necesitamos un solo jefe para hablar, ¿ya? Y ese es generalmente el hemisferio izquierdo. Entonces, esto probablemente sea un paralelismo evolutivo, quizá también llamado una evolución convergente o una analogía. Son términos sinónimos, pero no una homología estructural.
Básicamente, homología estructural es la que existe, por ejemplo, la que se da entre el cerebro del mono con el cerebro humano, en donde ustedes encuentran áreas básicamente con estructura similar y con conectividad similar, y considerando que son especies que están muy cerca en la escala filogenética y que comparten ancestros comunes. Eso sería.